Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Su servidor Ángel Martín del Campo, con todo gusto les saluda en este día hermoso, 18 de enero. Pueden ustedes creerlo, la temperatura que tenemos ahora es un clima privilegiado el que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y por ese privilegio que tenemos, pues también nos sentimos bendecidos de estar aquí frente a las cámaras y micrófonos de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Hermanos, hoy, así como estamos bendecidos por este día, también tenemos muy buenas noticias, tenemos un programa muy ameno. Inviten a sus amigos, inviten a sus familiares para que sintonicen el 800 de AM. Hemos tenido una semana muy intensa, sobre todo porque el Papa Francisco nos mantiene muy pendientes. Sus homilías en la misa diaria en Santa Marta nos dejan unos mensajes que como católicos, como cristianos, como laicos y sobre todo a todo el pueblo de Dios nos comprometen a reflexionar y a analizar cómo es nuestra vida de católicos. De tal forma que vamos a analizar en este programa dos de los mensajes de esta semana del Papa Francisco. También tendremos vamos a analizar otra noticia de Roma. La Congregación para la Doctrina de la Fe recibe el estudio sobre Medjugorje. Recuerden que en estos programas les hemos hablado de este santuario, Medjugorje, que está en Bosnia y Herzegovina, la antigua Yugoslavia, en donde millones de peregrinos llegan cada año para estar allí presentes, donde, según los videntes, la Virgen se está apareciendo y les está dejando mensajes. La Iglesia Católica se pronuncia con respecto a Medjugorje y ya veremos la noticia que tenemos y la analizaremos aquí. Vamos a hacer también la consagración a Jesús, según como nos lo recomienda la misión por el amor de Dios en todo el mundo, de tal forma que dispongámonos a pasar una hora juntos, a estar juntos alrededor de la mesa del Padre, a estar juntos y muy cerca de Dios. Empecemos, hermanos, pues con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, tal y como nos lo señala la misión por el amor de Dios en todo el mundo. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón.
que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, los fieles de Tijuana, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús es la que recomienda la Misión por el Amor de Dios en todo el mundo, movimiento del cual ya les hemos platicado y que los invitamos todos los miércoles a las 6 de la tarde en el salón número 10 que está enseguida de la nueva catedral, para que allí, dirigidos por el Padre Jorge Chegoyen, recemos el Santo Rosario y hagamos reflexiones alusivas a la pasión de nuestro Señor. Todos los martes, 6 de la tarde, salón número 10, que está enseguida de la nueva catedral. Y allí vamos a recibir información para consagrarnos a nuestro Señor, consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y estaremos trabajando para, en un futuro cercano, poder consagrar nuestra ciudad de Tijuana a los dos Sagrados Corazones. Hermanos, sabemos que necesitamos oración y necesitamos todos hacer el compromiso de vivir en santidad. Sabemos que somos débiles, que somos pecadores, pero también sabemos y estamos seguros del amor que nos tienen los dos Sagrados Corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Sacratísimo Corazón de María, de tal forma que con esa confianza podemos seguir adelante en esta vida y poder seguir luchando, seguir caminando para ir alcanzando la santidad. Los esperamos todos los miércoles, 6 de la tarde, para poder pedir por nuestra ciudad, para pedir por nuestra nación, por toda nuestra gente y consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Hermanos, vamos a hacer un servicio social. Necesitamos sangre A negativo o bien sangre O negativo y que acudan al banco de sangre en la Clínica 7 del Seguro Social. Sangre tipo A negativo o bien tipo O negativo. Esto es para ayudar a un hermano nuestro que se llama José Luis Montaño Pelayo. Necesitamos sangre para José Luis Montaño Pelayo. Por favor, si ustedes pueden ayudar donando sangre, comunicarse al 674-4554. Les repito, 674-4554. O bien, pueden comunicarse al 681-2103. Les repito, sangre tipo A negativo o bien tipo O negativo al banco de sangre de la Clínica 7 del Seguro Social y les pueden dar informes en el 674-4554 y en el 681-2103. Hermanos, nunca debemos de pensar si ayudamos o no. Siempre, todo lo que esté de nuestra parte, tenemos que ayudar por nuestros hermanos. Vamos a revisar más adelante en el programa lo importante que es hacer la labor que Cristo nos encomienda. Y no tenemos que hacer obras muy grandes, obras monumentales. Tenemos que hacer acciones sencillas todos los días para poder ir alcanzando la santidad. El Señor nos pide que todos los días hagamos obras de caridad por nuestros hermanos. Y si ahorita podemos donar sangre por alguna persona que tiene necesidad, hagámoslo. Ya sabemos que las personas que padecen alguna enfermedad o que
o que padecieron alguna enfermedad en el transcurso de su vida, pues no son candidatos para poder donar sangre. Pero todas las personas que gozan de perfecta salud pueden ayudar. Es solo un momento, es un ratito, y donar parte de nosotros. Recuerden, hermanos, que pasa en la vida y hay muchas personas que se les pasa su vida, que se les pasan los días de uno por uno y nunca le ofrecen nada a Dios. Preocupémonos, ocupémonos en ir caminando en nuestra vida, haciendo sacrificios, haciendo obras de caridad, ayudando a nuestros hermanos y ayudándonos a nosotros mismos. Acudan a sus parroquias, hay mucho trabajo que hacer. Acudan a su comunidad, vayan con sus vecinos y ustedes, platicando con ellos, se van a dar cuenta de qué necesidades tienen. Recuerden que siempre será más bonito dar que recibir y siempre encontraremos personas que están más necesitados que nosotros. Nadie, hermanos, nadie es tan pobre que no pueda ayudar y nadie es tan rico que nunca vaya a necesitar de los demás. De tal forma que acudamos a los llamados que se nos hacen, vayamos con nuestra comunidad y veamos cómo podemos participar para que nuestra ciudad sea mejor y sobre todo para ir construyendo en cada uno de nosotros esa paz que tanto necesitamos y que tanto anhelamos. Le pedimos a nuestro Señor que nos ilumine para que estemos siempre al pendiente de los demás. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Que los cristianos no sean legalistas. La fe no es un peso para la gente, dijo el Papa en su homilía. Hermanos, este Papa Francisco, qué bien está haciendo a la Iglesia y cómo nos está ubicando a todos como católicos, cómo está enfrentando los temas importantes y sobre todo los temas que toman los que atacan a nuestra Iglesia, esos temas que quieren dañar a nuestra Iglesia, y sabemos, hermanos, que nuestra Iglesia va a prevalecer siempre. Pero sí hay que estar muy atentos. El Papa Francisco nos explica 4 modelos de creyentes para reflexionar sobre el testimonio verdadero del cristiano. Y en esta semana, el día 14, el martes, el Papa toma la parte de la lectura del primer libro de Samuel y hace mención de Elí, el sacerdote, este sacerdote tibio que existía y que se nos narra en el primer libro de Samuel, y de sus 2 hijos. Si ustedes quieren revisar este pasaje de la Sagrada Escritura, vayan al primer libro de Samuel en el capítulo 2, allí viene, y nos narra cómo tanto Elí como sus 2 hijos, que también eran sacerdotes, se aprovechaban de los creyentes y sobre todo sacaban provecho de las ofrendas que los creyentes le ofrecían a Dios. Hermanos, recordemos que desde el Antiguo Testamento a Yahvé se le ofrecían sacrificios y estos sacrificios iban en relación pues a la posición económica de cada uno de los creyentes, y ofrecían sacrificios por 3 motivos fundamentales. 1, para darle gracias a Dios por todos los beneficios recibidos. El segundo motivo era para expiación de los pecados. Decían, bueno, como cuando vas con una persona que le hiciste daño y le dices, oye, perdóname, y le llevas algún regalo, algún presente, bueno, pues la persona de alguna forma considerará mejor o recapacitará y considerará perdonarte. Lo mismo se ha hecho siempre, se le ofrecían sacrificios a Dios y se llevaban al templo. Entonces, y el tercer motivo por el cual se ofrecían los sacrificios, ya vimos que uno era para darle gracias a Dios, el segundo motivo era para expiación de los pecados, o sea, para pedir perdón de los pecados, y las personas ofrecían sacrificios
para que Dios los perdonara, y el tercer motivo era para pedirle a Dios que les dejara seguir viviendo y que les diera sus beneficios. Bueno, con esos tres motivos fundamentales se ofrecían los sacrificios, y ya sabemos que hasta se celebraba la Pascua y se hacían grandes sacrificios. Dicen los historiadores que en el templo de Jerusalén eran días y días y semanas completas ofreciendo sacrificios, y la carne se cocía. La carne, bueno, resulta de que si eres una persona muy pobre, pues ofrecías un pichón, no te alcanzaba más que para comprar un pichón y lo ofrecías en sacrificio. Si eras una persona un poco más adinerada, pues llevabas alguna vaca o algún potrillo, algún caballo, y lo ofrecían, de tal forma que conforme más dinero tenían, más forma tenían los creyentes, pues mayor era el sacrificio. Y este sacrificio lo llevaban al templo y se lo ofrecían, y el sacerdote tomaba esta ofrenda y la pasaba a un altar al que solamente tenían acceso los sacerdotes, y en este altar se ofrecían los sacrificios. Entonces, pues así era la forma en que ellos pensaban, y que ofreciéndoles sacrificios, pues el Señor iba a tomarlos en cuenta. Sabemos que cuando viene Cristo, rompe con esta tradición y se ofrece Él mismo como sacrificio para el perdón de los pecados. Lo más común era que se ofrecieran corderos. Por eso es que Cristo es el Cordero de Dios que se ofrece, y se ofrece en sacrificio. Y el altar que tenían para ofrecer los sacrificios, nuestro Señor se convierte en ese altar en la cruz, y Él se ofrece para el perdón de los pecados. Entonces Él, al ofrecer su vida a Dios, se convierte en la ofrenda por excelencia, y nosotros no tendríamos ya que estar ofreciendo tantos sacrificios, sacrificando animales. Los historiadores cuentan que cuando eran las semanas de los sacrificios en Jerusalén, el cielo se nublaba del humo y no podía pasar la luz del sol de tanto humo que había, de tantos sacrificios y tanta sangre derramada de corderos y de cabritos que se ofrecían para expiación de los pecados. Bueno, en el primer libro de Samuel nos cuenta la Sagrada Escritura que iba la gente y ofrecía sus sacrificios, pero los hijos de Elí, el sacerdote que estaba en aquel tiempo, tomaba las ofrendas para sí. El rito decía que tenían primero que cocer la carne en agua, de cuenta que la cocían en agua, y luego cocían el sebo. Y una vez que ya estaba la carne cocida, la asaban y ya se ofrecía a Dios. Por eso es que lo hacían por eso es que había fuego para asar esa ofrenda. Bueno, los hijos de Elí, ¿qué era lo que hacían? Pues tomaban las ofrendas que eran hacia Dios y las tomaban para sí. Y dice que traían un tenedor así grande, y a las ofrendas le enterraban el tenedor, y todo lo que saliera cogían las mejores partes y se las quedaban para ellos. Entonces, pues bebían de una manera disoluta y comían y bebían, inclusive se aprovechaban de mujeres que iban también a ofrecer sacrificios, de tal forma que ellos no conocían a Dios ni querían conocerlo, porque ellos vivían muy a gusto. El Santo Padre, en su homilía del 14 de enero, que fue el martes, nos hace alusión y nos dice: tengamos cuidado los católicos de que no nos estemos aprovechando de la fe y de los sacrificios que ofrece la gente. Y nos dice cuánto tiempo ha pasado la Iglesia cometiendo abusos de la fe de la gente, y eso, dice, no se puede permitir. Y pone nuevamente el Papa Francisco el dedo en la llaga. Y esos temas difíciles para la Iglesia, esos temas que los toman como estandarte los atacantes de la Iglesia, el Papa Francisco lo enfrenta nuevamente con una sencillez y, sobre todo, dando ejemplo de humildad y, sobre todo,
tomando conciencia de cuál es la actitud que debemos de tener los católicos ante las situaciones que se nos presentan. No se vale, dice el Papa Francisco, que nos aprovechemos de la fe de la gente. Y nos presenta el Papa 4 modelos de creyentes para reflexionar sobre el verdadero testimonio del cristiano. Y nos dice en voz alta que los cristianos no sean legalistas. La fe no es un peso para la gente, dijo el Papa en su homilía. Y lo dijo en la misa celebrada en la capilla de Santa Marta. Y se inspiró el Papa en las figuras presentes en las lecturas del día para subrayar que la novedad que trajo Jesús es el amor de Dios por cada uno de nosotros, y puso en guardia ante las actitudes hipócritas o legalistas que alejan a la gente de la fe. Hermanos, no es posible que nosotros como católicos, que conocemos un poco más de las Sagradas Escrituras, que hemos tenido la oportunidad de formarnos, estemos juzgando a las personas que su fe pues está incipiente. No podemos, en lugar de hacer que esas personas se salven, les estamos nosotros negando la entrada al reino de Dios y nos la estamos negando también nosotros. Francisco se detuvo en su homilía en los 4 modelos de creyentes: Jesús, los escribas, el sacerdote Elí y sus 2 hijos que también eran sacerdotes. Al respecto observó que el Evangelio nos dice cuál era la actitud de Jesús en su catequesis. Acuérdense que nos decían, que dice la Sagrada Escritura, que decían en su tiempo, que Jesús enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y afirmó que estos últimos enseñaban, predicaban, pero ligaban a la gente con tantas cosas pesadas sobre sus hombros y la pobre gente no podía ir adelante. Hermanos, todavía en la historia reciente de nuestro país se veía ese abuso que los sacerdotes y las personas de la iglesia hacían sobre personas y se aprovechaban de su fe. Es decir, iba un creyente, confesaba sus pecados y le pedían cargas que no podían ellos, que no eran capaces de hacer. Bueno, si les ponían de condiciones, si quieres que Dios te perdone, tienes que donar a la iglesia toda tu riqueza, o tienes que donar a tu iglesia la mitad del ganado que tienes. Y la gente pensaba que si hacía aquello, sus pecados iban a quedar perdonados. Y así no es, hermanos. Ustedes saben muy bien que Cristo vino y murió por nuestros pecados y liquidó todas las deudas, y que lo único que necesitamos es confesarnos, tener un arrepentimiento perfecto, tener la intención de no volver a pecar y confesarlos con un sacerdote, y nuestros pecados quedan perdonados. Pero las absoluciones no se compran, hermanos. No le podemos llevar dinero a un sacerdote para que perdone nuestros pecados, y mucho menos los sacerdotes tendrían que pedir dinero o tendrían que pedir favores para perdonar los pecados de las personas. El Papa toma ese tema en esta semana y es comentado a nivel mundial. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística ante Misión del Laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya estamos de regreso y estamos analizando la reflexión que el martes pasado el Papa Francisco nos hacía con respecto a que no debemos de aplicar el rigor de la ley sobre las personas y nosotros no acatarlo. Y Jesús mismo nos dice el Papa, que ellos no movían, que los escribas y fariseos no movían estas cosas ni siquiera con un dedo. Y después dirá a la gente, ¿qué les dijo Jesús a la gente, hermanos? Nos recuerda el Papa, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen.
gente incoherente. Pero siempre estos escribas, estos fariseos, es como si bastonearan a la gente, nos dice el Papa, es decir, los engañaban, los utilizaban. Deben hacer esto, y le decían a la pobre gente. Y Jesús dijo, pero ustedes, así ustedes cierran, le dice a ellos, la puerta del reino de los cielos. No dejan entrar y ni siquiera ustedes entran. Es una manera, un modo de predicar, de enseñar, de dar testimonio de la propia fe. Y así, ¿cuántos hay que piensan que la fe sea algo así? Hermanos, tengamos mucho cuidado de jamás nosotros utilizar la fe o hacer de la fe o de la creencia de la gente un negocio. Hay casos, hermanos, lamentablemente, en donde personas de fe hacen negocio y lucran con sacramentos y lucran con la fe de la gente. No debemos de permitirlos y debemos también de pedir mucho por ellos y de decirles que no se vale hacer esto. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados y la salvación nos la ha dado Él. Las absoluciones no se venden ni se deben de comprar. Cristo ya pagó la deuda de nuestros pecados. Y el Papa nos dice, tomando la lectura del primer libro de Samuel, encontramos la figura de Elí, un pobre sacerdote débil, tibio, que dejaba hacer tantas cosas feas a sus hijos. Elí estaba sentado contra la jamba de la puerta del templo del Señor y mira a Ana, una señora que rezaba a su modo, pidiendo un hijo. Esta mujer, nos dice el Papa, rezaba como reza la gente humilde, simplemente, pero desde el corazón, con angustia. Ana movía los labios como hacen tantas mujeres buenas en nuestras iglesias, en nuestros santuarios. Oraba así y pedía un milagro. Y el anciano Elí la miraba y decía, pero es que esta está borracha, y la despreció. Él, dijo el Papa Francisco, era el representante de la fe, el dirigente de la fe, pero su corazón no se sentía bien y despreció a esta señora. Recordemos que allí, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, hermanos, podemos encontrar esta lectura. Ana era una señora que no había podido tener hijos y ella se sentía desdichada y se pasaba horas en el santuario pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Cuando Elí ve a esta señora, la desprecia y oraba con tanta intensidad, Ana, que le dijo a nuestro Señor, Señor, no me muevo del templo si no me concedes un hijo. Haz de mí lo que tengas que hacer. Y ella se quedó postrada ahí en el templo. Cuando Elí ve esta situación con Ana y ve tanta fe, él no lo pudo creer y la despreció. Y le dijo, estás borracha, ¿por qué has bebido? Y Ana le contestó, nunca he bebido. Lo que pasa es que rezo con tanta intensidad para desahogar aquí mi desdicha y encuentro consuelo en el Señor y estoy pidiendo que Él me haga el milagro. Recapacita Elí cuando se dio cuenta que había actuado mal, recapacita y le dice, vete en paz y que Dios te conceda cuanto le pidas. Esa misma noche queda embarazada al estar con su esposo y así nos lo dice el primer libro de Samuel. Bueno, esa actitud de Elí la toma el Papa y dice, ¿cuántos sacerdotes habrá que no desprecian los sacrificios de los creyentes? Y también hace alusión a las malas acciones que hacían sus hijos en donde que guardaban para sí las mejores ofrendas que tenían los creyentes y que en lugar de entregar en sacrificio la carne de los animales ofrecidos, no, tomaban para sí las mejores partes y con ellos se alimentaban. Y le imponían al pueblo cargas tan pesadas, pues que no era posible cumplirlas. Y entonces, si no cumplían
con esos preceptos o con esas órdenes que les daban, pues la gente pensaba que pues no eran dignos de estar en el templo, o bien no eran dignos del favor de Dios, y la gente sufría. Y así los sacerdotes chantajeaban a la gente para que les hicieran favores a los sacerdotes. Pero lo que sucedía es que los sacerdotes se aprovechaban de esa fe de la gente y recibían favores. Entonces, si el creyente cumplía lo que el sacerdote le pedía, entonces el sacerdote le hacía creer que entonces alcanzaría la salvación. Hermanos, no podemos permitir esto. Sabemos que quién ha pagado esa deuda, como les decía yo hace un momento. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no se siente querido por aquellos que deben dar testimonio, nos dice el Papa, por los cristianos, por los laicos cristianos, por los sacerdotes, por los obispos? Pero pobre gente, no entiende nada. Debe hacer un curso de teología para entender bien, nos dice el Papa. Pero ¿por qué tengo cierta simpatía por este hombre? Porque en su corazón todavía tiene la unción. Porque cuando la mujer le explica su situación, Elí le dice: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Salta a la vista la unción sacerdotal. Pobre hombre, la había escondido dentro de su pereza. Es un tibio y después termina mal, pobrecito. Así nos dice el Santo Padre refiriéndose a Elí. Y sus hijos, prosiguió el Papa, no se ven en el pasaje de la lectura, pero eran aquellos que administraban el templo. Eran bandidos, eran sacerdotes, pero bandidos, dice el Papa. Iban detrás del poder, detrás del dinero, dice el Papa. Explotaban a la gente, se aprovechaban de las limosnas, de los dones, y el Señor los castiga fuertemente. Y observó que esta es la figura del cristiano corrupto, del laico corrupto, del sacerdote corrupto, del obispo corrupto, que se aprovecha de la situación, de su privilegio de la fe, de ser cristiano, y su corazón termina corrupto, como le sucedió a Judas. De un corazón corrupto, añadió el Papa Francisco, sale la traición. Judas traiciona a Jesús. Los hijos de Elí son, por tanto, el tercer modelo del creyente. Y después está el cuarto modelo del creyente, que es Jesús. Recuerden que unos eran los escribas y fariseos, el otro modelo era Elí, el sacerdote tibio, el tercer modelo, estos hijos de Elí, y el cuarto modelo es Jesús. Y de él la gente dice: este enseña como uno que tiene autoridad. Esta es una enseñanza nueva, pero ¿dónde está la novedad?, se pregunta el Papa Francisco. Es el poder de la santidad, hermanos, nos dice el Papa. La novedad de Jesús es que consigo trae la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es decir, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Jesús reafirmó acerca a la gente a Dios. Jesús acerca a la gente a Dios y no la aleja. Y para hacerlo, se acerca a Él. Está cerca de los pecadores. Jesús perdona a la adúltera. Habla de teología con la samaritana, nos dice el Papa Francisco. Y la samaritana no era un angelito. Jesús busca el corazón de las personas. Jesús se acerca al corazón de las personas. A Jesús solo le interesa la persona y Dios. Jesús quiere que la gente se acerque, que lo busque y se sienta conmovido cuando la ve como oveja sin pastor. Y toda esta actitud es aquella de la que la gente dice: pero esta es una enseñanza nueva. Y el Papa nos dice: no es una nueva enseñanza, es el modo de hacerla nueva, es la transparencia evangélica. Pidamos al Señor, nos dice el Papa finalmente, que las lecturas nos ayuden en nuestra vida de cristianos, a todos, cada uno en su puesto, a no ser puros legalistas, hipócritas como los escribas y los fariseos, a no ser corruptos como los hijos de Elí, a no ser tibios como Elí, sino a ser como Jesús, con ese fervor de buscar a la gente, de curar a la gente, de amar a la gente, y con esto decirle: pero yo hago esto tan pequeño, piensa cómo te amo yo, cómo es tu Padre.
Esta es la enseñanza nueva que Dios pide de nosotros. Pidamos esta gracia, concluye el Papa Francisco en su homilía del martes 14 de enero en la iglesia de Santa Marta. El Papa Francisco vuelve a tocar los temas delicados de nuestra iglesia con mucho valor, con mucha sencillez, y sabemos que el Papa es una persona bendecida por Dios y que requiere muchas oraciones. El Papa, cuando fue nombrado obispo de Roma, lo primero que dijo: pidan por mí, recen por mí, porque necesito sus oraciones. Recemos pues por el Santo Padre y pidámosle al Espíritu Santo que lo siga iluminando. Y nosotros como católicos tenemos que dar testimonio de que estamos unidos en la oración y estamos unidos en Cristo. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis en Coinonía Radio. Conduce el Qué amable es la pobreza. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya el año pasado estuvimos platicando con ustedes acerca de un viaje que pudimos hacer a Roma y a Medjugorje. Bueno, en Medjugorje, que está situada en Bosnia y Herzegovina, durante más de 15 años, 6 testigos fidedignos perseverantemente dan fe bajo juramento que desde el 24 de junio de 1981, la bienaventurada Virgen María se les aparece casi cada día hasta el día de hoy. Y este lugar, hermanos, de Medjugorje es un lugar bendecido, es un santuario que recomendamos ampliamente se le visite. Sin embargo, nuestra Iglesia Católica no ha reconocido que la validez y no se ha proclamado que estas apariciones sean ciertas. Nuestra Iglesia Católica ya sabemos que es muy prudente y hace muchos estudios para poder dar la autenticidad de ciertos acontecimientos que han sucedido. Es decir, nuestra Iglesia Católica, por ejemplo, cuando nuestra Madre Santísima de Guadalupe tuvo sus apariciones en el Tepeyac, pues no fue de un día para otro que lo haya autorizado. Hubo que haber estudios para que se pudiera hacer válido y que sea un santuario autorizado por la Iglesia Católica. Lo mismo sucedió pues con la canonización de Juan Diego, hermanos. El Papa Juan Pablo II canoniza a Juan Diego, y cuántos años tuvieron que pasar para que se estudiara la historia de Juan Diego y que la Iglesia permitiera que este personaje, Juan Diego, lo pudiéramos subir a los altares y pudiéramos entonces pedirle sus favores. Bueno, en Medjugorje, desde el 24 de junio de 1981, la Santísima Virgen se les está apareciendo diariamente a 6 videntes. Y
cuentan ellos que pues más o menos como a las 6 de la tarde, que es a la hora que rezaban el rosario, en esos momentos, a esa hora, se les aparecía la Santísima Virgen. Bueno, esta semana la Congregación para la Doctrina de la Fe recibe el estudio sobre Medjugorje. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ha confirmado esta mañana que ya se llevó a cabo la última reunión de la Comisión Internacional de Investigación sobre Medjugorje, establecida por la Congregación de la Doctrina de la Fe en marzo de 2010, bajo la presidencia del cardenal Camilo Ruini. La comisión ha concluido su labor como está previsto. El resultado del estudio ahora se someterá a las instancias competentes de la misma congregación. Hermanos, si el 24 de junio de 1981 fue la primera aparición, la Iglesia Católica manda a que se congregue esta comisión en marzo del 2010 y estamos en enero del 2014 y los trabajos se han concluido. Ahora pasará a revisión a las instancias competentes. En su momento, la Santa Sede dio a conocer en un comunicado de la oficina de prensa el inicio de la actividad de esta comisión, que se constituyó el 17 de marzo del 2010. La Comisión Internacional de Investigación sobre Medjugorje se reunió por primera vez el 26 de marzo de 2010 y, como ya ha sido anunciado, el trabajo de la comisión se desarrollará en rigurosa reserva. Las conclusiones serán presentadas a las instancias de la Congregación para la Doctrina de la Fe, explicó la comunicación. Medjugorje, hermanos, es una pequeña aldea de Bosnia y Herzegovina que se ha convertido en un lugar al que millones de personas peregrinan atraídos por las apariciones de la Virgen María, que dicen tener 6 videntes. A finales del mes de junio de 1981, un grupo de chicos y chicas afirmaron que habían visto a una hermosa joven y que ésta les confiaba mensajes. Desde entonces, según los protagonistas, las apariciones se han ido repitiendo hasta el día de hoy. La Comisión Internacional de Investigación sobre Medjugorje, compuesta por cardenales, obispos, peritos y expertos, se constituyó después de que la Comisión Diocesana de Mostar considerara que el fenómeno iba más allá de las competencias de la diócesis y que de la entonces, en el año de 1991, Conferencia Episcopal de Yugoslavia no llegara a ninguna conclusión sobre la cuestión de la sobrenaturalidad o no de lo que sucedía. Los obispos de la ex Yugoslavia habían destacado la necesidad de asistir pastoralmente, bajo la responsabilidad del párroco y del obispo local, a todos los que se dirigen a rezar en este lugar, y habían pedido a la Congregación para la Doctrina de la Fe que tomara en sus manos la situación. El actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, Monseñor Gerhard Müller, recientemente advirtió que las apariciones de la Virgen a los videntes de Medjugorje no pueden ser asumidas como verdaderas. Monseñor Müller recordó en el pasado mes de noviembre a los obispos de Estados Unidos que la posición de la Iglesia es la que ya se confirmó en 1991 y que no es posible establecer que hubo apariciones o revelaciones sobrenaturales. Esta declaración se enmarcó en el contexto de la visita al país norteamericano de uno de los videntes, Iván Dragicevic. El nuncio apostólico de Estados Unidos, Monseñor Carlo María Vigano, por petición de Monseñor Müller, envió una carta al secretario general de la Confederación de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Ronnie Jenkins. En ella indicó que uno de los así llamados videntes de Medjugorje, el señor Iván Dragicevic, tiene programado aparecer en ciertas parroquias en el país en las que, según se ha avisado, el señor Dragicevic estará recibiendo apariciones. Para poder evitar escándalo y confusión, Monseñor Vigano recordó a los obispos estadounidenses que los clérigos y los fieles no pueden participar en reuniones, conferencias o celebraciones públicas durante las cuales la credibilidad de tales apariciones se dé por afirmada. Pocos días después de este hecho,
el Papa Francisco habló en su homilía de la misa de Santa Marta sobre el hecho de que la Virgen no es una jefa de la oficina de correos para estar enviando mensajes todos los días. El Santo Padre señaló que el espíritu de curiosidad nos aleja de la sabiduría, porque solamente interesan los detalles, las noticias, las pequeñas noticias de cada día. Este espíritu de curiosidad, que es mundano, nos lleva a la confusión, advirtió. Y para explicar cómo funciona esta confusión, el pontífice insistió: la curiosidad nos empuja a querer sentir que el Señor está aquí o allá, o nos hace decir: pero yo conozco una vidente que recibe cartas de la Virgen, mensajes de la Virgen. A propósito de esto, el Papa Francisco comentó: pero miren, la Virgen es madre, y nos ama a todos nosotros, pero no es una jefa de oficina de correos para enviar mensajes todos los días. Por su parte, el cardenal Tarcisio Bertone explicó en una ocasión que mientras seguían las investigaciones, están permitidas las peregrinaciones privadas y que los fieles cuenten con acompañamiento pastoral. En definitiva, todos los peregrinos católicos pueden acudir a Medjugorje, lugar de culto mariano en el que es posible expresarse a través de todas las formas de la devoción. Las declaraciones las hizo en 2007 el entonces secretario de Estado en una entrevista con el vaticanista Giuseppe De Carli. Hermanos, ¿es cierto o no es cierto que la Santísima Virgen se esté apareciendo en Medjugorje? Nosotros pensamos que sí es cierto. Se vive un ambiente de santidad, se vive un ambiente de amor y de paz que yo no lo he experimentado en ninguna parte. Y estuvimos en Roma y después nos fuimos a Medjugorje. Y el ambiente que se vive allí es un ambiente que no se puede describir. Habrá que vivirlo. Cada quien que vaya pensando y vaya estudiando. Nosotros les recomendamos que sí vayan. Hasta aquí nos ha acabado el tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida.